Bueno, continuando con lo que es el tema de introducción a la programación, veremos lo que es programa e instrucciones. Comenzaremos con el concepto de instrucción. Instrucción es nada más que un conjunto de símbolos que en este caso están ordenados y que son tratados mediante una computadora. Ahora, un programa es un conjunto justamente de varias instrucciones que unidas o concatenadas van a realizar un trabajo, van a realizar una operación. Ahora, todo lo relativo a los símbolos y reglas se puede construir o redactar utilizando justamente lenguajes de programación. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de comandos, sentencias y códigos que permiten escribir programas de un computador. Un lenguaje de programación me ayuda entonces a poder construir un programa. Existen diferentes clases de lenguajes de programación. En el texto guía vamos a identificar justamente estos lenguajes de programación en la página número 8. Menciona que existen lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. En nuestra asignatura llevaremos justamente un lenguaje de programación denominado C, que está conceptualizado como un lenguaje de alto nivel. Es decir, un lenguaje de alto nivel es uno de los más entendibles y más utilizado por los programadores. Me ayuda a escribir e interpretar un programa de una manera mucho más fácil. Además que este tipo de programas de alto nivel requieren de una traducción. Esa traducción se puede interpretar como una compilación de un lenguaje de programación a un lenguaje máquina. Definición de software. ¿Qué es software? Es un conjunto de programas, en este caso, para una computadora, que tiene procedimientos, que tiene reglas y que además están documentados. Existen diferentes tipos de software. Existen software de sistema, software de programación y software de aplicación. Entre el software de sistema podemos englobar a todos los sistemas operativos, todo lo que se llevaría a controladores para impresoras, controladores para monitores, controladores de sonido, herramientas de diagnóstico de un sistema operativo. Esos son denominados software de sistema que interactúan directamente con el sistema operativo. El software de programación. El software de programación utiliza editores de texto. También este software de programación utiliza compiladores. A su vez, el software de aplicación están incluidos todas las aplicaciones de ofimáticas. Al decir ofimáticas nos referimos a aplicaciones que son de escritorio, que ayudan en la oficina. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, Visio, son aplicaciones que permiten ayudar a un usuario y además son software totalmente cerrados. Están contemplados también bases de datos, están contemplados también videojuegos, sistemas de control. Existen entonces estos tres tipos de software. Ahora veremos inicialmente lo que es el software de sistema. Dijimos que dentro del software de sistema se encuentra el sistema operativo. Su objetivo principal, más que todo, radica en desvincular al usuario y al programador.
es decir, que el usuario no dependa del programador. Y para ello, lo que hace es usar memorias, discos, puertos y dispositivos de comunicación con los cuales pueda interactuar de manera independiente. Ahora, el software de sistema también hace que el interfaz sea amigable tanto para el usuario y el programador. Trata completamente de aislarlos y utilizar de esta manera un mantenimiento correcto de este tipo de software. El software de aplicación es el que permite que una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible a ser automatizado. Eso es todo en las aplicaciones que pueden ser automatizadas y además primordialmente que este software de aplicación es comercializado y puede ser distribuido de una manera masiva. Otra característica del software de aplicación es que tiene tareas específicas. Cada software realiza una tarea específica. Ahora bien, un programa es simplemente un conjunto de instrucciones para una computadora. Estos son necesarios para que funcione una computadora. Cabe mencionar que estos programas son simplemente instrucciones y son ejecutadas por el procesador. Ahora, un programa se puede referir tanto a un programa ejecutable como a un código fuente, los mismos que son transformados mediante una compilación. Por otro lado, la programación consiste en el proceso de escribir o editar un código fuente. Ahora, el código fuente significa poner a prueba, analizar o redefinir. ¿Quién puede hacer o quién puede elaborar un código fuente? Es una persona denominada programador o también denominado desarrollador de sistemas o desarrollador de software. En la historia se conoce como a la primera programadora a Ada Lovelace, que contribuyó con el método de calcular los números de Bernoulli. Estos números de Bernoulli son una serie sucesiva de números. Su aporte se remonta hasta el año de 1842. Hoy en día, un programador requiere no solamente conocimientos informáticos, sino también de matemática electrónica y de algorítmica. También requiere de conocimientos de la computación, de ingeniería de software. Por lo tanto, la profesión de un programador es totalmente íntegra, es totalmente transversal a diferentes áreas del conocimiento. Por lo tanto, este profesional debe tener una alta calificación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos que llevan una sintaxis, que llevan una semántica, que unidos significan un elemento, una expresión. Se utilizan para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. En el mercado podemos encontrar diferentes lenguajes de programación. Entre los más conocidos está el lenguaje C, Ada 95, está Perl, está Python. Existe en el mercado un sinfín de lenguajes de programación destinados a diferentes necesidades. Ahora, ¿qué es dato?
Un programa informático necesita de datos con los cuales se va a operar un algoritmo. Son los símbolos o son los caracteres necesarios para que en programación sean expresados como datos de entrada. Un dato contribuye información para ser procesado. Estos datos, como menciona la gráfica, deben ser procesados y una vez procesados tendremos una información de salida. Existen diferentes tipos de datos. Pueden existir datos numéricos, lógicos o de carácter. Si hablamos de los datos numéricos, pueden existir datos enteros o reales. Lógicos pueden ser falsos o verdaderos. O de carácter pueden ser alfabéticos, numéricos, especiales o de cadena. Dentro de los datos básicos de entrada, ya ingresando a lo que es la programación, podemos encontrar, por ejemplo, de tipo byte. Los de byte, los tipos byte son los que se pueden guardar en memoria en 8 bits, en 16 bits, el short, el int en 32, el long en 64 bits. Estos son de tipo entero. Y los que son de tipo real, está el float y el double. El float que se puede almacenar hasta 32 bits, el double de 64 bits y otros tipos de datos. Está el chart y está el boolean. El chart es en el cual puedo almacenar letras, en este caso de 16 bits. Y los de tipo booleano que puedo almacenar solamente de 1 bit. Ahora, en un identificador puedo seleccionar los diferentes elementos de programación con los cuales puedo utilizar en la programación. Los identificadores se pueden definir como variables, constantes, nombre del programa, nombre de los métodos o argumentos o parámetros de los métodos. Todos estos son considerados identificadores dentro de un programa, mediante el cual el programador puede asignarles un nombre. Existen algunas recomendaciones para el uso de identificadores. Por ejemplo, los nombres no deben llevar las palabras reservadas utilizadas en un lenguaje de programación. Por ejemplo, class, if, for, while, else. No deben utilizarse estas palabras. Otra recomendación muy importante es que un identificador debe ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, si deseo utilizar un identificador para o qué significa área, es mucho mejor colocar la palabra completa a colocar simplemente una letra. No debe contener espacios en blanco ni caracteres especiales. Por ejemplo, un identificador no debe contener punto, no debe contener guión bajo o guión medio o un carácter especial. Por otro lado, en el lenguaje C++ existe una diferencia entre mayúsculas. Si creo un identificador con el nombre de área todo con minúscula, es muy diferente a crear un identificador área la primera con mayúscula. Operadores, operandos y expresiones. ¿Qué es un operador? Permite realizar diferentes tipos de operaciones. Los operadores permiten realizar cálculos matemáticos. Pueden realizar o pueden ser utilizados de asignación. Pueden ser relacionales o pueden ser lógicos.
¿En qué consisten los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos permiten realizar justamente operaciones de cálculo, operaciones aritméticas. Entre los operadores aritméticos se encuentran los de suma, los de resta, los de multiplicación, división o también los de módulo. ¿En qué consisten estas dos últimas, el de división y el de módulo? En el de división puedo utilizar para encontrar la operación aritmética de una simple división. En cambio, el signo de porcentaje lo que hace es sacar el residuo de una división. Por ejemplo, de 11 módulo 3 almacenará en el identificador D el resultado del resto de esta división. Los operadores de asignación permiten asignar un valor a una variable, permiten guardar, almacenar el valor en una variable. El más común, el operador más común de asignación es el igual. Sin embargo, existen otros operadores. Por ejemplo, cuando al signo igual es seguido de otro operador, en este caso, un operador aritmético. Puede ser un signo más, un menos, una multiplicación, una división o también puede ser seguido de un módulo. La manera de utilizar es como se muestra en la tabla y su expresión equivalente se encuentra en la columna número 3. Los operadores de comparación o relacionales permiten realizar una comparación entre variables y el resultado será uno de tipo booleano. Puede ser un valor falso o verdadero. Tendremos simplemente dos opciones. Los operadores pueden ser mayor, mayor, igual, menor, menor, igual. Cuando quiero expresar una comparación de igualdad entre dos variables o viceversa, cuando quiero diferenciar dos operadores o más bien dos variables. Los operadores lógicos para construir expresiones lógicas. Por ejemplo, cuando quiero concatenar dos variables, quiero construir dos expresiones lógicas. Si el operador 1 es falso, ya no se evalúa el operador 2. Ambos tendrían que ser sí o sí verdaderos para que sean procesados. El operador OR se utiliza dos barras verticales. Lo que estoy utilizando, o más bien para qué estoy utilizando estos operadores denominados OR, el resultado de utilizar el operador OR es que si basta que uno de ellos sea verdadero para continuar con el proceso. Adicionalmente, a los operadores mencionados existe el de negación, el de AND y el de OR utilizando un ampersand o una línea vertical. Otros operadores son los utilizados, por ejemplo, para procesos incrementales, donde para ello se utilizan dos signos positivos o también se utilizan dos signos ya sea menor o mayor. También se utilizan los símbolos de concatenación. Por ejemplo,
cuando se declara una variable de tipo string y deseo unir dos valores o dos palabras y almacenarlas en una sola variable denominada, según el ejemplo, nombre. Otros operadores es el condicional, que está representado a través de un signo de interrogación. Esta expresión se lo utiliza para evaluar una expresión booleana. Recomendaciones en cuanto al uso de identificadores. Los identificadores son valores constantes o pueden ser también variables o también pueden ser expresiones sobre los cuales se trabajan mediante los operadores. Una expresión está conformado por la unión de operadores. Estas expresiones, como bien menciona, realizan una tarea determinada. Otra recomendación es que esta expresión mencionada debe terminar siempre con un punto y coma. Ahora, en una sola línea se pueden incluir varias expresiones, siempre separadas por puntos y comas. El siguiente enlace muestra una mayor explicación sobre el uso de los identificadores. Para ello se recomienda visitar este sitio web y descargarlo en formato PDF. Esperando que haya sido de gran ayuda esta explicación, concluimos con esta presentación.